Antes de adentrarnos en el futuro, debemos primero descifrar el pasado. Soy Leonard Nimoy y los invito a descubrir los misterios ancestrales. Hace más de 2000 años, esta desierta ruina fue probablemente el más importante centro de aprendizaje del mundo. Aquí, los hombres calcularon el tamaño de la Tierra y el número de las estrellas en el cielo. Había laboratorios, escuelas de medicina y más de 500,000 de libros. La antigua librería del Antiguo Egipto instruía a algunas de las más brillantes mentes jamás conocidas. Estos podrían guardar los secretos de siglos de conocimientos. Semillas de nuestra actual cultura fueron sembradas en estas antiguas galerías en Alejandría. Quizás lo más impresionante de la Biblioteca de Alejandría es que duró más de 6 siglos. Sin embargo, esto podría ser todo lo que queda de ella. Los tesoros perdidos de la Biblioteca de Alejandría. Primera parte. Los orígenes del pensamiento. La fundación de la Biblioteca de Alejandría ha sido declarado el origen de la historia moderna. Más que una biblioteca, fue el primer centro de investigación del mundo. Por cientos de años, Alejandría invitaba a dignatarios de todo el mundo para que estudiaran en la biblioteca. Los eruditos residentes podían vivir, comer, aprender y trabajar con los visitantes, los cuales aportaban nueva información para Alejandría. Aparentemente, todo lo que quedó de la legendaria biblioteca es esta moderna excavación llamada el Serapeion. Una estructura secundaria construida cuando la biblioteca original empezó a llenarse de gente y de libros. El Serapeion existe solo para darnos una idea del ilustre pasado de la biblioteca. The amazing thing about the library at Alexandria is that it was the most important place of learning in the ancient world. And we don't know where it was or where it is now. We don't know what it looked like. We don't know the details of what books did it have. We don't know everybody who was there. There's more that we don't know than we do know. Yet it was the most important event, perhaps, in the intellectual history of man. Más de 3 millones de personas, en su mayoría seguidoras del Islam, viven hoy en Alejandría. Las viejas calles están atestadas de vendedores y edificios construidos al lado de las antiguas ruinas. A 130 millas del Cairo, Alejandría es la segunda ciudad más importante de Egipto y sede del puerto principal. En el siglo IV a.C., este magnífico puerto y la isla de Faros atrajeron al grandioso conquistador Alejandro Magno. Cuando Alejandro fundó la ciudad en el año 332 a.C., decidió establecerse allí. El mar Mediterráneo, la isla de Faros y la proximidad al río Nilo la hacían el lugar ideal para una base naval. El puerto natural permitía un fácil acceso a los países en el creciente imperio mediterráneo. El extenso comercio y otros pueblos eran accesibles. Alejandría poseía la ubicación ideal para ser el nuevo centro mundial de poder, cultura y actividad política. Cuando Alejandro Magno dio con el puerto vacío, ¿qué imaginó para la ciudad que llevaría su nombre? ¿Por qué el guerrero Alejandro se interesó en una biblioteca? Mucho antes de que Alejandro entrara en Egipto, generaciones de griegos discurrían los enigmas de la existencia. Fue el comienzo del entendimiento humano acerca del mundo natural. Toda investigación era importante. La Grecia ateniense se convirtió en el centro de poder del pensamiento en la antigua Grecia. Las conversaciones y debates eran pasatiempos comunes. Los oradores públicos presentaban eruditos que se convertían en celebridades.
En los siglos 4 y 5 a.C., hombres como Sócrates, Platón y Aristóteles trabajaban en Atenas. Eran lo más representativo de la vida política del momento. Sus primeras enseñanzas son la base del pensamiento moderno. Pero, ¿qué tenían en común estos intelectuales con uno de los más grandes personajes de la historia, Alejandro Magno? The tradition is that Alexander was taught by Aristotle. And Aristotle, of course, was taught by Plato, who in turn was taught by Socrates. Plato and Socrates believed that the senses mislead you, that if you can see it, you shouldn't really believe it. They believed in eternal, unchanging truths, which are known by the mind, not by the senses. Aristotle turned this around. Aristotle said, no, nothing enters the mind except through the senses. And he, in turn, taught Alexander the Great. Alejandro nació para ser soberano de Macedonia, la nación de más rápida expansión en el mundo griego. Naturalmente, el rey Filipo quería el mejor tutor para su hijo. Así que a los 13 años, Alejandro estaba bajo la tutela de Aristóteles. El filósofo llenó al joven guerrero de un apasionado amor por el conocimiento. Los hombres cultos son distintos a los hombres sin instrucción, como la vida es diferente de la muerte. El destino de un imperio depende de la educación de los jóvenes. Aristóteles, siglo IV a.C. Alejandro consideraba el conocimiento como una herramienta de poder. En su búsqueda de la conquista del mundo, una década después, Alejandro llevaba para las batallas una copia de la Ilíada que le obsequió Aristóteles. El guerrero era también un poeta. Dirigiendo sus armas a través de Asia hacia la India, el joven comandante inspiraba admiración. La campaña de Alejandro para rechazar el dominio persa y expulsarlo del mundo antiguo le hizo ganar el apoyo de armas, reinos y países. A finales del año 332 a.C., Alejandro continuaba su campaña en Egipto. Egipto era entonces provincia de Persia. Egipto aclamaba a Alejandro como el libertador de la opresión persa. Acogido como un soberano, Alejandro fue coronado faraón de Egipto. Durante casi 3000 años, Egipto estuvo dominado por faraones divinos. Estos antiguos faraones eran el vínculo entre sus súbditos mortales y los dioses. Los faraones egipcios estaban destinados a ser dioses en la vida y en la muerte. Pero Alejandro era griego, no egipcio. No poseía la garantía de una vida futura. ¿Dónde encontraría Alejandro Magno la inmortalidad? En lo más profundo del desierto del Sewa, Alejandro buscó el oráculo del gran dios egipcio Amón. La leyenda cuenta que Alejandro tenía un misterioso secreto. ¿Era descendiente del dios Amón y no hijo del rey mortal Filipo? He went to Siwa and asked the oracle of God Ammon if this was true. And in a dream, he saw that the god Ammon embraced his mother. So this was an assurance, a confirmation of the claim. And then he asked his father, God Ammon, if he would require him to do anything. And the answer came also in a dream. King, I am God Ammon speaking to you. Go and found an illustrious city at the site of the island Faros. He immediately carried this out. En sueños, el dios Amón abrazó a la madre de Alejandro, mientras que en realidad fue Alejandro quien abrazó a Egipto y fundó Alejandría. En el año 332 a.C., decretó que su ciudad sería la fuente de conocimientos del mundo.
El imán cultural atraía el talento desde lejos. En el corazón de la ciudad estaría un instituto de enseñanza en el cual se podrían construir otros imperios. Un lugar para la ciencia y la literatura. La biblioteca sería un universo reservado para el estímulo del pensamiento. Los arquitectos presentaron los planos de la nueva ciudad. Después de estar 6 meses en Egipto, Alejandro continuó sus agresivas incursiones en otros lugares. Parecía tan fuerte como para conquistar al mundo entero. Pero en el año 323 a.C., debilitado por heridas y fiebres, y posiblemente envenenado, Alejandro Magno murió repentinamente. ¿Compartirían los nuevos mandatarios el gran deseo de conocimiento de Alejandro? La biblioteca de Alejandría estaba lista para ser construida cuando su creador murió. ¿Podría el mundo tener su misma visión? Segunda parte, la nueva dinastía. Con las bases de Alejandría comenzaba el nuevo periodo de apogeo de la historia de Grecia. Había nacido un nuevo liderazgo y una nueva vía para el pensamiento. Cuando murió Alejandro Magno, su reinado egipcio fue tomado por Ptolomeo, el general de confianza de Alejandro, quien construiría la biblioteca concebida por Alejandro. Ptolomeo I comenzó una dinastía. Una serie de reyes provenientes de la misma familia gobernarían Egipto por casi 300 años. Ptolomeo I hizo a Alejandría la capital de Egipto. Pero todavía la ciudad enfrentaba una poderosa oposición por parte de los soberanos de otros países. They competed with one another in power, in wealth, and grandeur. One field of competition was culture. And Ptolemy wanted his city not to be only a capital of a powerful country, but a center of enlightenment, of knowledge, and of learning. Los ciudadanos originarios de Alejandría eran egipcios nativos, guardias macedónicos, una gran comunidad de judíos y griegos inmigrantes. Gracias a Ptolomeo, Alejandría inmediatamente comenzó a atraer eruditos de gran influencia en el mundo griego. Ptolomeo I era un hombre con una voluntad de hierro y de gran inteligencia. Él mismo se rodeó de importantes hombres adelantados en los campos de la literatura, la filosofía y las ciencias. El arquitecto Demetrio de Forogón ayudó a Ptolomeo a hacer los planos del nuevo centro. Bloques, templos rotos y esfinges estropeadas son la única porción sobreviviente de la institución. El Serapeión, o biblioteca hija, logró sobrevivir por haber sido construida en el interior de la biblioteca mayor. ¿Dónde estaba localizada la mayor parte de la estructura? La biblioteca de Alejandría ofrece más preguntas que respuestas. One of the great mysteries of the Library of Alexandria is where was it? Nobody's sure where it was. We think it was by the water, and that's a good bet for where it is now, under the water. We also don't know what it looked like. There are no contemporary accounts that really give a description of what the library was like. So we really wonder, what did the thing look like? Did it have 2 stories? Did it have 3 stories? Was it dark? Was it well lit? There are a lot of things we don't know about the library. La biblioteca mayor fue probablemente construida cerca del puerto, en el sector griego real de Alejandría, o cerca del palacio llamado Brucheion, o museo. Su ubicación estaba magníficamente concebida. Muchos eruditos del lugar figuraban en la nómina del rey. Los Ptolomeos estaban comprensiblemente orgullosos de su biblioteca. Of obligation on the part of the Ptolemies to foster learning, which is quite remarkable in a way. It always is. When their real concerns were with power, security of the dynasty, and the problems of Egypt, which are immense. One of the things Ptolemy did was collect books. A very Greek thing to do.
collect as many books as possible. And he did it with a vengeance. Los visitantes llegaban con sus versiones de los famosos viejos textos literarios. Algunas veces, los asiáticos eran enviados al extranjero para que trajeran nuevos trabajos. En ocasiones, los manuscritos eran donados. Incluso la biblioteca personal de Aristóteles fue legada a la Biblioteca de Alejandría. We are told also that there was a law that any traveler who set sail into the harbor of Alexandria was searched for books. Not for drugs, but for books. And if a book was found, it was taken to the library. If there was no copy of it, it was confiscated and the traveler was compensated. So they did wonderful things in order to acquire books. But the normal method of acquiring books was, of course, by purchasing them. And there were marts and markets for books. So, in this way, Alexandria acquired the largest collection of books ever existed in antiquity. ¿Cuántos rollos de pergamino existían dentro de la Biblioteca de Alejandría? La meta de Ptolomeo era tener todo trabajo escrito que existiese en el mundo griego y sus alrededores. La colección secundaria, ubicada solo en el Sarapeión, decía tener 300.000 libros. Pero con el pasar del tiempo, la colección aumentaba. We don't know how many books there were. The best authority I know of says about 400, 500,000, which is an awfully big library by anybody's standards. But counting books is a very inexact science. Innumerables manuscritos no solo fueron guardados, fueron también usados como fuente de investigación y referencia para los nuevos estudiosos. Libros de incalculable valor fueron copiados por los escribientes locales y comerciados por libros de otras partes del mundo antiguo. Algunos de los más significativos trabajos de historia pudieron haber sido perdidos para siempre, si no estaban copiados en rollos de pergamino en Alejandría. The main significance of the library and the museum at Alexandria is that it did what a great library does. It disseminates knowledge. When you go in and take a book out of the library, you're performing one of the great basic cultural functions, and the library is doing its job. Cada pieza tenía que ser catalogada, quizás con una marca de referencia, y luego guardada. Los bibliotecarios debían devolver los trabajos rápidamente y marcar los nuevos trabajos que llegaban continuamente. Mientras más material llegaba a la biblioteca, más personas la visitaban. Los eruditos eran atraídos a Alejandría, cuya reputación como centro para el aprendizaje y conocimiento aumentaba desmesuradamente. Arfalas, el anatomista, estableció una escuela de medicina en Brucheion. Antes, los doctores de Alejandría usaban animales para investigar acerca de la anatomía humana. Mucho antes de que se realizaran operaciones con anestesia, se rumoraba que los científicos alejandrinos operaban directamente con hombres conscientes. No existían evidencias de estas aseveraciones, pero Arfalas fue el primero en realizar reconocimientos médicos en humanos luego de que murieran. The Greeks were prohibited from doing dissection by tradition. It was prohibited to cut the human body. It was almost a sacrilege for the Greeks. But on Egyptian soil, you had the tradition of the Egyptian embalmers, who for 3,000 years had been dissecting bodies. So at the medical school in Alexandria, for the first time, physicians could practice on human cadavers. And in Greece, in Athens, for example, there were physicians who often said, I wish I had studied at Alexandria because they could do human dissection. So the library in Alexandria was, in a sense, more free than any other place, especially the medical school, and this was an important feature of it. Junto a la medicina y literatura, los investigadores alejandrinos apoyaron las matemáticas. El fundador de la geometría vivió en Alejandría. Euclides publicó un texto que reemplazó todos los esfuerzos previos y también abrió una escuela.
The geometry you studied in grade school is, of course, from the Alexandria Library. Euclid, who codified the results of the basic theorems that others had made. And you will still see in an ordinary, everyday paperback introduction to geometry the name of one of the men who worked and studied. Poco se conoce acerca de Euclides, pero su leyenda permanece. Cuando Euclides enseñó su nuevo trabajo al rey Ptolomeo, este le preguntó si había una vía fácil para comprender la geometría. La respuesta de Euclides fue que no había un camino real. Ptolomeo trabajó incansablemente para construir la biblioteca, pero al estar envejeciendo pensó que su hijo gobernara la tierra de los faraones. Cuando Ptolomeo murió en el año 283 a.C., Ptolomeo II se convirtió en el único soberano de Egipto. La grandiosa dinastía ptolomea continuaría así casi 300 años, hasta la muerte de Cleopatra. ¿Cómo dejaron los Ptolomeos su marca en la biblioteca de Alejandría? Misterios ancestrales. Tercera parte. Maravillas antiguas. Ptolomeo II cumplió los deseos de su padre y los de Alejandro Magno. La biblioteca de Alejandría floreció en el siglo III a.C. Ptolomeo II gobernó junto a su hermana. Bajo su reinado, la biblioteca y museo crecieron y prosperaron. Fue la Edad de Oro de Alejandría. Además de ampliar la biblioteca y el museo, Ptolomeo II construyó la última de las 7 maravillas del mundo antiguo, un descomunal faro en la isla de Faros. Hoy, los cimientos del antiguo faro están sepultados bajo esta comparativamente moderna estructura islámica, el fuerte militar de la bahía de Tiet. Pero en los tiempos ptolomeicos, los viajeros de Alejandría veían el primer faro arquitectónicamente diseñado de la historia. 3 maravillosos pisos de construcción de 400 pies de altura. Se necesitaba una vasta cantidad de combustible para alimentar el faro. Los antiguos posiblemente quemaban excrementos de animales para enviar una poderosa señal de bienvenida fuera del mundo de Alejandría. Los marineros guiados por el faro eran atraídos hacia la biblioteca. ¿Qué tesoros encontrarían en los rollos de pergamino? The history of Egypt would be typical of the kind of thing that would be in the library. Histories and records and literature would be an example of the kind of records necessary for a scholar to do research with. The difficulty was, of course, that there were 2 languages involved, Egyptian and Greek. But the basic language of the libraries was almost completely Greek, for this was a Greek ruler, a Greek court, a Greek culture imposed on the incredibly old civilization of Egypt. La biblioteca era almacén de todo tipo de literatura. Todos los grandes filósofos griegos debían estar representados, incluyendo los escritos de Diógenes. Diógenes fue inspirado por un joven fariseo que vivía en contacto directo con la naturaleza. Incluso renunció a utilizar su copa para beber y aprendió a utilizar solo sus manos. Diógenes nunca renunció a brindar a favor del uso justo de sus escrituras. Se deshizo de todos sus bienes terrenales. Reunió un grupo de pensadores conocidos como los cínicos y recabó sus visiones críticas de la antigua sociedad griega. Diógenes creía que ningún hombre era merecedor de confianza. La leyenda nos cuenta su vida como la búsqueda infructuosa del hombre honesto. Diógenes recorría la ciudad a la luz del día con un farol para probar su cínico parecer.
La filosofía de Diógenes el Cínico fue sin embargo solo una fracción de la inmensa colección de la biblioteca. The library in Alexandria was really unique in an important way. It was eclectic. They wanted everything. It wasn't just Greek culture that they were collecting. They wanted Babylonian texts. They wanted Turkish texts. They wanted everything they could get. They wanted the Hebrew Bible. ¿Acaso se escribieron en Alejandría partes de la Biblia? Según la leyenda, la primera traducción griega del Antiguo Testamento fue escrita en Alejandría bajo la guía de Ptolomeo II, quien solicitó 70 eruditos judíos para traducir simultáneamente y copiar los libros hebreos de la ley sagrada. The text was in Hebrew, but in Alexandria there was a great and very large Jewish community. It seemed that that community was very quickly Hellenized, and that Hebrew was no longer comprehensible to them. So a Greek version was required, and it was made in Alexandria. Nombrado por los eruditos que la copiaron, el Septuagenario hizo accesible el texto del Antiguo Testamento a mucha gente y formó la base para otras innumerables traducciones de la Biblia. La Biblia y todos los demás libros estaban escritos en rollos de papiro. El mundo del papel había venido del papiro egipcio, planta con la cual se hacían los rollos. El papiro crecía en las orillas del Nilo. Los antiguos prensaban con cañas los trozos de papel mojados, los trituraban suavemente y al secarse podrían ser escritos con pluma y tinta. It took a long time for a scribe to finish a book, and I don't think they looked on labor, of course, the way we do. We would go crazy trying to copy another book in longhand on papyrus, but it was a famous profession, and some scribes rose to be important people. Of course, in those days, to be able to read and write was almost magical. La astrología y la astronomía fueron ciencias populares durante toda la existencia de la biblioteca. Muchos antiguos creían en la influencia de las estrellas y los planetas en la vida cotidiana. The belief was, of course, that as above, so below. What happened in the heavens influenced what was on Earth. So astrology was part of astronomy, and astronomers were astrologers, and astrologers were astronomers. In order to predict what happened on Earth, you had to accurately observe what happened above. En Alejandría, Aristarco figuraba primero que la Tierra giraba alrededor de un sol estacionario. Alrededor de unos 100 años después, fue Hiparco el primero en trazar individualmente alrededor de 1000 estrellas. Incluso calculó con precisión la duración del año solar. The library must have been an exciting place to be at. I mean, this was the closest you had to a government grant, where you could just do what you wanted to do and be supported. In the air was the sense that study everything for its own sake and just try to put everything together for figuring out the mysteries of the universe. Mientras los eruditos en Alejandría resolvían los misterios del universo, los romanos penetraban por el este. Sobreviviría este reinado consolidado como un oasis de conocimiento en un mundo que cambiaba tan rápidamente. Misterios ancestrales. Cuarta parte. El último faraón. En Alejandría, otro Ptolomeo era coronado rey de Egipto en el año 246 a.C. Ptolomeo III era un conquistador. Viajó por el mundo y regresó a Alejandría con inestimables tesoros egipcios robados por los persas 300 años atrás. Este acto de restauración le hizo ganar el título de benefactor.
Bajo su reinado, la tradición del aprendizaje prosperó en Alejandría durante aún otra generación. Alrededor del año 235 a.C., el honorable puesto de jefe bibliotecario fue ocupado por Eratóstenes. Manteniendo la tradición, el influyente sabio también sirvió como tutor de la familia real. A los 40 años, Eratóstenes era experto en una variedad de temas, desde poesía hasta ciencia. Eratosthenes is the first one to figure out the circumference of the Earth. Now, it's important to note that we were all taught in school that Columbus is the one who showed that the Earth was round. Educated Greeks knew that the Earth was round well before Columbus. Even in one of Socrates' dialogues, he says, when we describe the Earth, we know that it's a sphere suspended in the heavens. So it was known that the Earth was round. The question is, how big was it? Observando la apariencia de las sombras en Alejandría y el sur de Egipto al mediodía del mismo día, y calculando la diferencia entre el tamaño de cada sombra y la distancia entre las dos antiguas ciudades, Eratóstenes fue capaz de calcular la circunferencia de la Tierra. Para él, la Tierra tenía 24.650 millas aproximadamente. Para nuestro asombro, tenía una exactitud de más o menos 200 millas. Un contemporáneo de Eratóstenes, llamado Arquímedes, visitó Alejandría. Quizás el más célebre de los matemáticos de la antigüedad, Arquímedes estudió los pesos y las medidas, lo que hoy llamamos física. Su teoría principal del desplazamiento del agua se usa aún como referencia. Descubriendo este antiguo indicio de la ciencia moderna, Arquímedes es recordado por su grito de Eureka, que significa lo he logrado. Al dejar a Alejandría, Arquímedes regresó a su tierra natal, Siracusa, para continuar con sus estudios e inventos. Cuando Siracusa fue conquistada en el año 212 a.C., Arquímedes fue asesinado por soldados romanos. Se dice que lo mataron mientras resolvía un problema matemático. La biblioteca en Alejandría se desarrollaba en el año 250 a.C., mientras el resto del mundo progresaba. A mediados del siglo III a.C., el calendario maya era perfeccionado en la región mexicana de Yucatán. Mientras en Roma, el público era testigo de la primera competencia de gladiadores. Y en Rodas, otra antigua maravilla era construida, el Coloso, una estatua de 100 pies de altura. Todas estas señales de popularidad, junto a las manifestaciones de un alto nivel de pensamiento, llegaron a Alejandría. Pero el brillo de la biblioteca comenzaba a extinguirse. El reinado de Ptolomeo IV marcó el comienzo del declive de la dinastía y de la biblioteca. Otros centros universales de conocimiento emergían como reemplazo. Cerca del mar Egeo, la biblioteca de Pérgamo era la rival de Alejandría en cultura y esplendor. Además, como la influencia de los romanos se esparcía por todo el mundo, incluyendo Egipto, la grandiosa dinastía ptolomea se vio bajo la amenaza del dominio romano. En el año 48 a.C., cuando el general romano Julio César llegó a Egipto, el soberano de esa tierra era la princesa Cleopatra, de 19 años de edad. Cleopatra es quizás la más famosa y fabulosa de todos los Ptolomeos. El mito que rodea a Cleopatra comienza con su propia herencia. We often think of her as an Egyptian. No, she was a pure-blooded Greek. She was the direct descendant of that Ptolemy who was one of Alexander's field commanders. She was the undoubted pharaoh, the god queen of Egypt. She had
high intellect and was quite an extraordinary person by any standards. Cleopatra enfrentó a Julio César sin remordimientos. Aunque César fue a conquistar a Egipto, la reina Cleopatra, en su lugar, conquistó el corazón de César. En su primer encuentro, Cleopatra apareció desnuda delante de él y desarmó al brillante romano con su encantadora forma y su sagacidad política. Pero más allá de su naturaleza seductora, Cleopatra poseía una destreza militar admirable y una aguda inteligencia. The important thing is that Cleopatra was really an intellectual. Of all the Ptolemies, Cleopatra was the only one who could speak Egyptian. It was known that she could greet the people who came to her court in their own languages, and probably when Caesar came and when Antony came, she could talk to them in Latin. So Cleopatra would have had an active interest in the library, almost certainly, as an intellectual. There are even traditions that Cleopatra wrote works which might have been in the library. Durante el reinado de Cleopatra, podemos descubrir el primer indicio del comienzo de la destrucción de la Biblioteca de Alejandría. Cuando Cleopatra luchó contra su hermano por el poder de Egipto, César se puso del lado de Cleopatra, y ellos mismos llevaron a Alejandría a una guerra civil. La marina de César no era igual a las naves de Alejandro, así que fue rodeado fácilmente en el puerto. Caesar found himself encircled, resorted to the use of fire, and he set fire in the enemy's ships. The fire destroyed ships at sea and in the docks. And here the account of Caesar himself stops. A century later, we have more details that the fire was not limited to the ships, but extended to the closer parts of the city, near to the harbor. And Plutarch, who knew Alexandria very well, and who visited Alexandria, says that the fire extended from the docks to the great library of Alexandria. Según el historiador antiguo Plutarco, la biblioteca fue accidentalmente destruida por un fuego proveniente del puerto. Pero algunos historiadores modernos creen que el fuego destruyó solo una porción de la colección de rollos de pergamino. ¿Acaso la biblioteca de Alejandría se levantó de las cenizas para continuar su tradición de enseñanza? Después de la muerte de César en el año 44 a.C., su sucesor, Marco Antonio, ofreció a la reina Cleopatra miles de libros adquiridos en la biblioteca rival de Pérgamo. Esta oferta fue quizás hecha para reemplazar los libros quemados por César. Marco Antonio se puso al lado de Cleopatra, contra la oposición en Alejandría. Pero en el año 31 a.C., fueron vencidos en la batalla de Actean. Marco Antonio se suicidó, y su amante, la reina Cleopatra, lo siguió enseguida. La leyenda cuenta que Cleopatra pasó una serpiente por su pecho, y después de ser mordida, sucumbió ante el veneno, y murió. Hay quien afirma que Cleopatra ingirió un veneno que la mató. Pero cualquiera fuese la causa, la dinastía Ptolomea, fundadora de la Biblioteca de Alejandría, terminó con la muerte de Cleopatra en el año 30 a.C. Si la guerra civil de Alejandría y el fin de la dinastía no destruyeron la biblioteca, ¿qué pudo hacerlo? Misterios ancestrales. Quinta parte. El legado. Con el fin del dominio de los Ptolomeos en el año 30 a.C., Alejandría se convirtió en la capital de la provincia romana
reclamada por el nieto de Julio César, Augusto César, quien fue el primer emperador romano. Para entonces, Alejandría era el hogar de más de 300.000 personas. La misma ciudad disfrutaba de una energía resurgente que había estado ausente en el último medio siglo. Pero bajo la influencia romana, la biblioteca no floreció como en el pasado. The Romans had a different concept of learning than the Greeks. They weren't into it for its own intellectual enterprise, for the sensuousness of just pure learning, of pure reason. So the Romans, when they come in, they love the trappings, they like being mummified, they love the idea of immortality, but supporting the library is another thing. Pero todavía la biblioteca continuaba generando eruditos inclinados hacia los descubrimientos. Claudio Ptolomeo, un romano con ascendencia griega, nació alrededor del final del siglo I a.C. Fue instruido en la biblioteca y museo y publicó libros de geografía y ciencia. Consultando el trabajo de Hiparco, Claudio escribió volúmenes de trabajo de astronomía y astrología. Claudio promovió la idea de que la Tierra era el centro del sistema solar. Esto se conoció como el Sistema Ptolomeo de Astronomía y se usó por más de 16 siglos. Sé que soy mortal, pero cuando exploro el espiral circular de las estrellas, ya no toco la tierra con mis pies. Me siento con Zeus y tomo hasta la saciedad de la ambrosía de los dioses. Claudio Ptolomeo. Claudio Ptolomeo vivió durante un tiempo de paz relativa en la historia de Roma. Pero en el año 200 después de Cristo, Alejandría enfrentó una invasión y fue saqueada. La más importante época de aprendizaje y conocimiento había terminado en la grandiosa ciudad para siempre. La historia precisa de lo que causó la destrucción total de la biblioteca puede ser tiempo perdido. Existe un conflicto entre los historiadores de la época y los historiadores modernos. El tema permanece dentro de la controversia. En el año 400 después de Cristo, el cristianismo prevaleció como la religión oficial del Imperio Romano. El emperador Teodosio ordenó la destrucción de todos los monumentos y templos que no honraban al cristianismo. Los eruditos paganos fueron asesinados en las calles. Durante un tiempo de constante rebelión y confrontación étnica, la biblioteca pudo haber sido destruida por los cristianos. En el año 616 después de Cristo, Alejandría fue atacada por los persas, quienes conquistaron Egipto. En el mismo siglo, los árabes conquistaron la tierra de los faraones, y con ellos vino la religión islámica de Mahoma. ¿Fue acaso en este punto de la historia cuando la biblioteca fue finalmente destruida? I think most people today who studied the problem would say that the real destruction came when the great Muslim army crossed the Delta, took and sacked the city. Alejandría se entregó a los árabes, quienes decretaron que si lo que contenía la biblioteca contradecía la fe islámica, los libros serían destruidos. Y si ellos acogían la fe islámica, los libros eran innecesarios y también serían destruidos. La leyenda cuenta que los gobernadores árabes ordenaron la destrucción de todos los libros de la colección alejandrina. Todas estas historias que circundan la caída y destrucción de la biblioteca de Alejandría pueden combinarse para obtener la verdad. Quizás la gran institución murió progresivamente. El fuego de César, por un lado. La revolución cristiana, por otro. La invasión musulmana. Y finalmente el clima mediterráneo de la ciudad-puerto pudo haber contribuido con la pérdida de la más grande colección de rollos de pergamino de la antigüedad.
Lo que pudo haber quedado simplemente desapareció. Quizás lo más importante no es saber cómo desapareció la biblioteca, sino saber si alguna vez existió. I think the wonderful thing about the Library of Alexandria is that they did it. That the Ptolemies were willing to support this group of scholars that didn't do anything for the Greek economy. They didn't bring in money. They didn't make any contribution to the Ptolemies' lifestyle, but they still supported it. It was a sense of learning for its own sake, and that's wonderful. El legado de la Biblioteca de Alejandría constituye aún hoy el núcleo de la investigación moderna. Allí, hace 2000 años, la búsqueda del saber fue un esfuerzo compartido, en el cual las más grandes mentes de todas partes del mundo podían trabajar juntas para resolver los misterios de la época. El legado de Alejandría está asociado al origen mismo del humanismo moderno.